Hola, soy Juan Ignacio de IDM Creativo y en este episodio vamos a ver cómo crear tu primer low-end en Ableton Live, así que acompáñame. Sin importar si es que eres principiante, intermedio o avanzado, de seguro vas a encontrar mucho contenido de valor en este tutorial profundo, debido a que voy a ir en 360 grados con respecto a la formación del low-end y por supuesto cómo pulirlo para adaptarse a tu producción. En este caso voy a utilizar este track para que nos sirva de referencia y que podamos generar un low-end como tal. Y mientras suena esto, vamos a ver un poco lo que vamos a hacer el día de hoy. Mira, en este video, que es tu primer low-end en Ableton Live, pues lo que vamos a hacer es, primero, vamos a definir el low-end, vamos a aprender a identificarlo como tal, y de ahí vamos a crearlo con instrumentos MIDI, completamente nativos de Ableton Live, ¿de acuerdo? Y por supuesto vamos a ir con técnicas específicas de herramientas de igual manera de Ableton Live para que se pueda acoplar directamente en tu producción, ¿de acuerdo? Y antes de empezar con el contenido, quiero agradecer a Cristian, un miembro de la comunidad que sugirió este video. Espero que lo disfrutes y por supuesto también te quiero recordar que si quieres aprender a producir EDM con tu propio sonido, siempre está nuestro curso insignia denominado EDM System en la descripción, al igual que en los comentarios. Así que vamos con esto. Primero, vamos a definir de qué trata el low end. Ok, entonces, en primer lugar, voy a poner un pequeño ecualizador acá. Y vamos a identificar algo. Mira, si yo le pongo play, tenemos todo el espectro de frecuencias, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que sucede? En la parte izquierda, como sabrás en un ecualizador, acá se encuentran los bajos. Es decir, si yo hago una curva de ecualización, se van a acentuar los bajos. ¿Ok? Esta zona de acá que estoy acentuando vendría a ser el low end. ¿De acuerdo? Son los graves, son los bajos, son lo que estremece, es lo que en buenos parlantes simplemente hacen que vibre tu estómago. Estamos hablando de que eso es el low end, ¿de acuerdo? Si quieres verlo de otra manera, podemos filtrar. Y esto solo vas a escucharlo en buenos parlantes o con audífonos. Si es que estás escuchando esto en el celular, posiblemente ni lo puedas apreciar, pero estamos hablando de que toda esta energía por debajo de los 300 Hz vendría a ser la energía que da todo ese bombeo, esa fuerza que hace temblar la tierra. Básicamente es todo esto. Si quieres algo muy específico, estamos hablando de los 100 Hz, que esta parte tiene que estar increíblemente limpia y obviamente esto solo puedes escuchar en audífonos o buenos parlantes, pero la idea es tener este rango de potencia, todo este rango de los bajos, hasta los 300 Hz aproximadamente. Esto es lo que vamos a aprender a hacer el día de hoy para que complemente de maravilla con el resto del track. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que ya tenemos una noción básica de qué es el low end, que vendría a ser todos estos bajos, ¿qué elementos están ahí? Entonces, lo primero que te puedo desglosar es que el low end comprende en música electrónica primordialmente dos elementos. El primero viene a ser el kick y el segundo el bajo. Entonces, tenemos la combinación de ambos de esta forma. ¿De acuerdo? Esto solo es el kick. ¿Ok? Vamos a poner el bajo. Y simplemente estos dos entregan la energía al track, el movimiento de fondo. Ok, entonces vamos a aprender a cómo recrear esto, cómo hacer esto el día de hoy con plugins nativos de Ableton Live. Así que vamos a hacerlo. A ver, voy a mutear esto para que no se entrometa. Y en este momento vamos a escuchar cómo suena el track que teníamos sin el low end. Ahí tenemos el saxo.
vamos a crear ese low end. Entonces para esto lo que vamos a necesitar es crear en nuestra sesión un pequeño pasaje MIDI como el que estás viendo acá. Por si no sabes cómo hacerlo en Ableton Live, es Shift Comando T, o en el caso de Windows sería Shift Control T, ¿de acuerdo? Entonces cuando hacemos eso simplemente vas a poner, vamos a seleccionar, como puedes ver acá, estas rejillas, y vamos a poner Shift Comando M o Control Shift M en Windows. Y automáticamente se va a crear un pasaje MIDI, ¿de acuerdo? Este pasaje MIDI simplemente está dividido en los tiempos, como puedes ver acá, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente a lo largo de los compases. Entonces por compás simplemente vamos a ubicar 4 notas MIDI en cada uno de los tiempos, ¿de acuerdo? Que arranque exactamente al iniciar la semicorchea en cada uno de los tiempos. Eso es lo único que debemos hacer por el momento, ¿de acuerdo? Y lo que esperaría que hagas básicamente es duplicar esto a lo largo de los 4 compases, y esto lo vamos a duplicar a lo largo de todo lo que sea que tengas en tu composición, ¿de acuerdo? Como esto ya hice hace un momento, simplemente lo voy a borrar porque lo tengo acá arriba. Y cuando ya tenemos eso, lo que vamos a hacer es primero tener en consideración un plugin nativo, que es de la generación de los kicks como tal. Voy a borrar todo esto. Y es el siguiente, mira, vamos a ir a la sección de instrumentos como tal, y donde dice DS Kick, este es un generador de kicks, básicamente incluido en Ableton Live, y la idea detrás de esto es que esto va a generar el sonido del kick que queremos. Voy por un momento a solear el kick y vamos a ver cómo nos suena de fábrica. Voy a volver esto acá para que no nos estorbe. Entonces, como puedes ver, ya tiene un sonido, ¿verdad? Y la idea es, ¿qué hacemos con esto? En primer lugar, deberías saber en qué escala está tu proyecto musical. Si sabes en qué escala está tu proyecto musical, sabes qué notas están dentro de la escala, ¿verdad? Entonces, una vez que identificas eso, simplemente vamos a usar cualquier nota de la escala, de preferencia o utiliza la raíz de la escala en la afinación del kick como tal, o utiliza la cuarta o la quinta nota. Por ejemplo, en este caso yo estoy en la escala de Do lidio. Es exactamente igual que la escala de Do mayor natural, solo que subida el Fa, es decir, tengo Fa sostenido. Entonces, por ejemplo, a mí me viene bien cualquier nota de las teclas blancas menos el Fa, porque es Fa sostenido. Entonces, por ejemplo, en este momento está el Fa. Si es que yo lo ubico con el resto de la composición, primero que estamos a muy bajo volumen, suena desafinado porque efectivamente está desafinado. Como puedes ver, acá está pegando el Fa. Aquí dice Fa 0, ¿verdad? Justamente donde está el mouse. ¿Qué es lo que sucede? Aquí lo que vamos a necesitar es subirle, por ejemplo, Fa sostenido, automáticamente subiéndole el pitch, ya está en un Fa sostenido. Veamos cómo suena eso. Automáticamente esto está afinado. Está acorde a la armonía, está acorde a la música que tenemos en la parte alta. ¿Y qué elementos podemos cambiar de este kick para que se acople todavía más, para que tenga más carácter, para que podamos mutarlo? Pues aquí tú puedes ver esta perilla, este porcentaje que emula el drive. Si nosotros empujamos, le estás metiendo un poco de distorsión, un poco de overdrive. Entonces vamos a ver cómo suena eso. Cuando nosotros hacemos algo de este tipo, estilo house, algo un poco relajado como vendría a ser el sax house, simplemente queremos agregarle un poco de overdrive. Ese 15% le viene bien, alrededor de eso no pasa nada. Acá el ataque básicamente es qué tanta pegada tiene el kick como tal, es decir, qué tan atacante quieres que sea, qué tan punchy quieres que ataque a la mezcla como tal, es decir, qué tan duro quieres que suene el kick. Entonces, por ejemplo, vamos a manipular un poco eso.
Como puedes ver, cuando lo aumento, el kick pierde todo carácter de pegada y solo se queda el bajo. Esto tiene su lugar, es decir, ese efecto podrías usarlo tranquilamente en la composición y sonaría genial, pero aquí lo que estamos viendo es cómo generar un kick que básicamente respalde el low end y se quede pegando una y otra vez para acompañarle al bajo, ¿de acuerdo? Entonces el ataque simplemente hay que manipularlo solo para darle una ligera calidez, un ligero redondeo a ese kick. Esto es 0% y es completamente atacante. Si le movemos un poco, es algo más cálido, algo más como que te pega más suave a los oídos, pero sigue teniendo toda la energía del caso. Cualquier cosa menos de 5% acá nos viene muy bien, ¿de acuerdo? Ok, entonces ahora vamos con los overtones. Esto sí tienes que escucharlo sin la música. Si es que yo subo el overtone, vamos a tener esos tonos por encima del kick. Podría funcionarte, todo depende que esté encima. Valores muy bajos es lo que yo te recomendaría que utilices acá. También aquí tenemos algo que se denomina el click. El click, si nosotros le damos click al click, valga la redundancia, vamos a tener ese golpecito adicional en el top end, es decir, en las frecuencias altas que respaldan el golpe del kick. Le quito. Si ves, es más opaco. Le pongo. Tienes un poco de pegada ahí. Todo depende de qué es lo que te guste a ti, pero para este estilo en particular, que es algo más que te debe acariciar los oídos, no tanto prender como tal, pues nos viene bien que quede así opaco, sin el click. Y acá tenemos botones, perillas, que simplemente van a determinar el decay, que vendría a ser qué tanto se demora la cola del kick en llegar al cero. Y la idea es que podemos jugar con eso, mira. Simplemente es jugar con el sustain del kick. Y esta otra perilla básicamente es el envelope. Es para decirte qué tanto efecto tiene la perilla del decay sobre el kick como tal. Si yo le pongo el 100%, todo lo que hagas con el decay es más drástico. ¿Sí escuchas? Es más drástico porque la pendiente del decay se cambia cuando haces esto. Entonces ahí tenemos esta pequeña muestra de cómo podemos estar modelando el kick. Vamos con otra forma de hacerlo. Este mismo efecto podemos lograr simplemente tomando el drum rack para crear simplemente a través de samples el sonido que queremos con el kick. Obviamente esto simplemente es ampliar, pero es bueno que sepas cómo hacerlo efectivamente, porque no se trata solo de arrastrar. Debemos hacer un paso muy especial antes de dejar el kick, para que se acople con toda la armonía. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar lo que teníamos por un drum rack. Vamos a ver dónde pegan los golpes. Estamos en el C2, así que aquí hay que botar en nuestro sample. Vamos a ir a los samples, podemos tomar en la sección de los kicks de Ableton Live mismo. Podemos buscar, no sé, un 909. Tal vez uno por el estilo nos viene bien. Arrastramos, veamos cómo suena. Está muy bajo el volumen, subámoslo.
Y aquí pasa algo. Simplemente no está con la misma afinación del anterior. No es que suene mal, pero suena distinto. Y todo depende cómo quieres que suene. Entonces vamos a tener que ir a nuestro plugin de Ableton Live que se llama Tuner y vamos a identificar exactamente a qué nota le está pegando el kick. Como puedes ver, le está pegando al sol. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacemos para corregir esto si es que yo quiero mandarle al fa sostenido que me gustaba cómo sonaba? El sol también es parte de la escala del do lidio, pero simplemente me gusta más cómo suena en el fa sostenido. Entonces, ¿cómo podríamos hacer eso? Si queremos mandarle a fa sostenido, sabemos que del sol a fa sostenido hay medio tono, ¿verdad? Hay un semitono. Entonces acá en el transpose del sampler, simplemente le vamos a bajar un semitono y automáticamente tenemos el kick en el fa sostenido. Ahora, escúchame bien con lo que te voy a decir en este momento. Si bien es cierto que le acabamos de mandar a fa sostenido al kick como tal, no es la forma más natural de hacerlo y no suena lo mejor posible cuando hicimos ese cambio, ¿de acuerdo? Así que tienes dos opciones acá. O sea, lo puedes dejar así, no pasa nada. Muy pocos se van a dar cuenta, la verdad. Pero si quieres un resultado ultra pro, o haces de la forma que teníamos anteriormente, que es con el instrumento, con el DS Kick que teníamos anteriormente, o te consigues un sample que esté afinado específicamente a la nota que quieres que tenga el kick. Entonces deberías encontrar una que tenga la nota específica. En este caso yo debería encontrar un sample que tenga la nota, que esté afinado a la nota de fa sostenido. Pero esa es la idea detrás de eso. Por eso es muy importante generar de la forma que hicimos anteriormente, porque tienes más naturalidad, porque estás generando el kick de manera orgánica, en el sentido que estás generando desde el sine wave, es decir, desde la onda madre, con la afinación que requieres. Por eso no vas a tener mejores resultados que simplemente utilizar el método anterior, si es que no puedes conseguir un sample que ya haya sido afinado de esa forma previamente, ¿de acuerdo? Ok, ahora he vuelto a lo anterior con la finalidad de continuar con el tutorial. ¿Cómo vamos a hacer el bass como tal? En primer lugar, tú te preguntarás en este momento, bueno, ¿y yo qué hago en este momento, verdad? Es decir, ¿por dónde empiezo? Pues, mira, fuera de estarte retratando toda la ciencia rítmica como tal, simplemente para establecer el bajo de forma general, es hacer un juego con el kick, ¿de acuerdo? Hacer un juego. En este caso, el kick está pegando todos los primeros tiempos, ¿verdad? Y sin importar lo que tú hagas de forma rítmica, puedes hacerlo encajar. En este caso, esto es el patrón rítmico completamente común de la música electrónica, que es ejecutar en cada uno de los tiempos en el tiempo I, es decir, exactamente en la mitad, todos los bajos, ¿verdad? Y yo para el groove que teníamos anteriormente, lo único que hice fue borrarle esta. Y ya tenemos algo mucho más movido, ¿verdad? Mucho más sabroso, por así ponértelo. Y quiero ejemplificarte también que cualquier movimiento que tú hagas, esto evidentemente son figuraciones de primer nivel, segundo nivel, tercer nivel y demás, pero la cosa es que cualquier composición que tú hagas de bajo te va a funcionar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si yo simplemente arrastro esto, ya tienes otro ritmo. Si es que yo pongo una nota adicional acá, por ejemplo, ya tienes otro ritmo. Si es que yo le agrego esto, cualquier cosa que tú le hagas al bajo va a poder acompañar al kick con la finalidad de dar movimiento a todo, ¿de acuerdo? Así que la idea simplemente es que hagas notas, veas que groovea y de esa forma vas a tener resultados bastante buenos, ¿de acuerdo? Porque ya establecí, digamos, una rítmica para que acompañe a la armonía que estamos trabajando. Le voy a dejar tal cual como hacía. Y como recomendación, lo único que yo estoy haciendo aquí es seguir la línea de los acordes de forma en que el bajo es la raíz del acorde en términos de las notas.
Y nada más. De ahí es la misma rítmica de acá, copiada, hecho copy-paste en cada uno de estos. Es decir, ni siquiera he manipulado mucho. Bueno, este de acá es un poco diferente, pero la idea es que esa base nos sirve para continuar con el bajo en cuestión. Entonces, volviendo al tema de low end como tal, de cómo crear esta masa sonora que nos da todo el asunto, es una vez que ya tienes compuesto eso, debemos fabricarlo con algún tipo de sonoridad al bajo. Y eso con las herramientas nativas de Ableton Live lo podemos hacer. Primero vamos a ver cómo lo podemos hacer con el Wavetable, que justamente ya está cargado. Pero lo voy a hacer desde cero. Permíteme. Es que tengo que arrastrar esto de acá. Entonces voy a llamar a que sea completamente desde cero. ¿Ya? Entonces, si nosotros tenemos el Wavetable desde cero, mira cómo suena. Como verás, casi no suena nada. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente vamos a esculpir esto. Vamos a poner en primer lugar, para darle un sabor mucho más pesado, vamos a ponerlo con un saw wave. Y evidentemente que no queremos que suene así. Entonces vamos a filtrarlo un poco, como por los 300 Hz. Y en este momento ya está sonando más solo el bajo, ¿verdad? Asegúrate de que en este instrumento, en vez de polifónico, esté en mono, ¿de acuerdo? Modo mono, para que solo suene en el centro y tengamos más energía. Asegúrate de que el filtro acá esté en el modo de 24 decibeles por octava. Y vamos a poner el SMP para que podamos utilizar un poco de drive y empuje el sonido. Como puedes ver, ya tenemos un sonido mucho más pronunciado, está mucho más gordo, y pues eso lo logramos con estos simples ajustes. Ahora, no queremos que tenga esas transientes. Vamos a bajar esto, el sustain completamente al cero. Vamos a mover el decay hasta que esté alrededor de los 300 milisegundos. Cualquier cosa alrededor de eso está bien. El ataque vamos a procurar porque tenga unos 7 milisegundos, no le queremos tan puntiagudo. Y ya comenzamos a tener un bajo con las características que requerimos para este track. Vamos a esculpir un poco esto, lo que estoy moviendo acá, en el ADSR, que básicamente es para que sea un poco más gordo. Esto lo debemos ajustar simplemente para que no para que haga un buen juego, para que tengas una buena sonoridad entre el kick y el bass. Como hemos subido el volumen con todo el drive que hemos hecho, vamos a bajarle el volumen de la fuente para que esto no distorsione. Debes tener cuidado con que esto no distorsione. Ok, entonces, una vez que tenemos esto, vamos a escucharlo por un momento con todo el track. Entonces lo primero es que el volumen está excesivamente bajo. Vamos a subirle, tanto del kick como tal. Vamos a subirle al bajo de igual manera. Vamos en relación al saxo a ver si ahí está. Ya está sonando, ¿verdad? Pero hay que hacer muchos ajustes porque todavía estamos con mucha interferencia en el low end, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hablar por un segundo de qué trata esto de las frecuencias bajas y cómo está chocando el kick con el bass, ¿de acuerdo? Y cómo vamos a solucionarlo. Mira, ¿qué es lo que sucede? Te lo voy a ejemplificar con el ecualizador. Mira, si yo activo en este momento el kick, solo el kick, podrás ver
la forma de onda, ¿verdad? Es decir, es todo esto y tiene mucho énfasis por debajo de los 100 Hz, ¿verdad? Esto vendría a ser todo el espacio que ocupa el kick en la mezcla. Pero ¿qué es lo que sucede? Este espacio de acá da la casualidad que el bajo como tal también ocupa. Mira. Entonces aquí es donde tenemos problemas. El punto es que ambos instrumentos están ocupando el mismo espacio de frecuencias y la idea es que nosotros debemos darle espacio a cada uno de estos. Las formas para hacer esto, en primer lugar, obviamente es, por ejemplo, desde la composición, en el que yo estoy utilizando notas que están en el I y el kick está acá, donde estoy señalando. Y termina justo por acá. Entonces, ya de forma natural no se están cruzando, pero hay pequeños remanentes en el sonido que sí se cruzan. Y por ejemplo, en este caso de acá, cuando me voy al cuarto compás, acá tenemos simplemente, por ejemplo aquí, una nota que está casi a la par del kick. Esta de acá. Entonces, esta sí que se va a chocar con el kick. Pero la idea es que sin importar cuál sea la composición que tú hagas, deben combinarse a la perfección. Esto simplemente es dar espacio desde la base, desde la composición MIDI. Pero ¿qué es lo que sucede? Podemos hacer esto con las herramientas que tenemos a la mano en Ableton Live. Para hacer esto, ¿qué vamos a necesitar en primer lugar? Por ejemplo, un ecualizador. Para esto, vamos a tomar el track del bajo y siempre debemos escucharlo a la par con el bass para ir viendo qué está dando resultado y qué no. Ok, entonces vamos a tomar por un segundo un ecualizador donde lo tengo, el EQ8, que es el más básico de Ableton Live. No sé por qué hasta el día de hoy no cambian este ecualizador. Pero bueno, la idea es que primero debemos hacer un poco de espacio. Primero, deshacernos de todo lo que está por debajo de los 40 Hz aproximadamente en el bajo. Es decir, todo lo que está por acá, 40 Hz. Si yo tomo esto y le hago un corte, 40 Hz, 30 Hz, gusto personal. Pero eso es información que no nos va ni nos viene, la verdad. Es algo que no te debe importar. Y simplemente para dar espacio y que el resto de elementos en la mezcla no se entrometan con este sonido, porque recuerda que tenemos esto. Tenemos todos estos sonidos que están en la parte de arriba y el bajo no quieres que se entrometa con eso. Entonces podemos hacer un pequeño truco, podemos hacer un pequeño high pass filter un low pass filter o un high cut, que básicamente es arrastrar esta ecualización de esta forma con la finalidad de deshacernos de frecuencias altas innecesarias, que simplemente no aportan en nada al sonido y que solo están entrometiéndose con el resto de elementos. Entonces vamos a hacer eso. Entonces el corte por los 300 Hz nos viene bien porque el resto simplemente es un poco de suciedad, no aporta. Vamos a poner de nuevo. Vamos a subirle e ir viendo si es que había algún elemento que le haga falta. Yo diría que eso entre los 300 y 400 Hz era algo que aportaba de alguna manera y le corté, así que creo que le voy a dejar aquí. Ok.
Entonces de esta manera ya el bajo se está puliendo todavía más, ¿de acuerdo? Todas estas pequeñas cosas aportan demasiado al resultado final y por eso debemos simplemente tenerlos en cuenta. Ok, vamos a bajar por un momento este ecualizador. ¿Y qué es lo que debemos hacer después de haber hecho esto? Mira, vamos a utilizar algo que se denomina sidechain. Esto básicamente es hacer una cadena lateral con la finalidad de hundir el volumen del bajo cada que golpee el kick. ¿Cómo vamos a ejecutar esto? Para esto vamos a necesitar un compresor y en esto sí presta mucha atención a lo que vamos a hacer porque de esta forma abres espacio al bajo y simplemente hace que retumbe más el kick. Es crucial que sepas cómo hacer esto. El compresor, entonces, el compresor lo vamos a poner directamente en el bajo, no en el kick, en el bajo, porque desde aquí vamos a ejecutar el sidechain. ¿Qué vamos a hacer? A ver, en primer lugar voy a solear ambos. Y si nosotros nos ubicamos en el track del bajo, vamos a abrir esta pestaña donde está el sidechain. Lo vamos a poner en modo external y el input va a ser el kick en cuestión. Como tengo varios kicks, déjame solo lo nombro de otra forma para encontrarlo bien. Kick 100, solo para ubicarlo rápidamente. Ok, entonces en la fuente, en el source, vamos a encontrar el kick 100. ¿Dónde estás? Kick 100. Ya. Entonces, al momento ya va a detectar la señal de ese kick. Ok, ya lo puedes ver acá. Estamos en el bajo y acá está detectando todos los picos del kick, del golpe como tal. Entonces, cuando tenemos esto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Mira, debemos darle la característica esencial al compresor para que funcione como sidechain. De acuerdo, como habrás notado en los plugins estilo Nicky Romero Kickstart 2, esto podemos setearlo con nuestro compresor. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a usar un ratio de compresión de 5:1 aproximadamente. El ataque vamos a usar lo menos posible, 0.01 milisegundos. Tiene que ser casi inmediato. Tiene que ser inmediata la baja de volumen. De igual manera el release, lo más cercano al milisegundo posible. ¿De acuerdo? Jugar entre 1 y 2 milisegundos sería lo ideal, dependiendo del tempo del track, dependiendo de cómo lo sientas tú, pero en definitiva la idea es que vamos a poner el attack y el release completamente a la izquierda en su modo más agresivo. Y esto es demasiado importante. Para que suene a sidechain puro como tal, debemos tener un hard knee, un knee duro. Acá donde ponemos el knee, vamos a ponerlo en 0 decibeles. 0 decibeles significa en el knee que es un knee duro, un hard knee. Si es que lo pones arriba en los 18 decibeles, esto es un soft knee. De igual manera, esto simplemente hace que el compresor actúe de inmediato, ni bien detecta el kick para bajarle al bass y que no se entrometan. Es muy importante que tengas estos settings como te estoy dando en este momento, porque de lo contrario no te va a sonar bien. Entonces por eso requerimos hacer esto de esta manera. Ok, entonces una vez que ya estamos seteado todo esto, vamos a comenzar a bajar el threshold como tal y esto va a comenzar a hacer la magia. Y como puedes ver, ya está hundiendo el sonido del bajo en relación a cómo va entrando el kick. Si yo le quito el compresor, si estás con buenos parlantes o buenos audífonos, me darás la razón. Está todo muy congestionado, pero esto no te dabas cuenta antes, ¿verdad? Antes de ejecutar este sidechain. Pues ahora te das cuenta. Y esto es la limpieza verdadera que estamos buscando en esto. Ahora, tú me preguntarás, oye Juan, pero ¿y qué tanto sidechain debo aplicar? Es decir, ¿cómo sé cuándo es demasiado? La verdad es que en esto es ¿qué te suena bien a ti? Porque si suena bien, está bien. Y si suena mal, terrible, ya te excediste. Esa es la regla ante todas estas medidas. Por ejemplo, le voy a bajar más al threshold. Ya, ahí suena terrible. Me excedí. Es así de sencillo. Acá no le siento bien. Voy a seguir subiendo.
ahí estoy grooveando. Ahí siento que el kick y el bass están bailando, están moviéndose juntos. Inclusive un poco más. Sí, pero la verdad esto ya es gusto personal. Un poco más, un poco menos, pero la idea es que lo sientas y uses los settings que te acabo de dar, porque de esa forma tenemos la compresión estilo sidechain que requerimos para hundir el kick, para hundir el bajo con respecto al kick. Ok, entonces esta es la manera en la que podemos fusionar ambos. Ahora, una vez que tenemos esto, tú te preguntarás, bueno, ¿y qué más puedo hacer para que suene todavía mejor? Primero vamos a escuchar cómo está sonando en el contexto de todo el track. Está que groovea, pero le falta más presencia, más pegada posiblemente. ¿Qué vamos a hacer para arreglar un poco esto? Mira, vamos a hacer un grupo entre los dos, entre el kick y el bass, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un grupo o un bus, como quieras. Y la idea es que vamos a aplicar lo siguiente. Mira, vamos a aplicar algo muy pero muy mínimo con distorsión. Vamos a necesitar el roar, porque necesitamos una distorsión multibanda y el roar nos permite hacer esto. Y también vamos a requerir un poco de... pegamento en la compresión. Vamos a usar un glue compressor. Y de nuevo, todo esto es nativo de Ableton Live. Esa es la idea del video, que hagas esto con Ableton Live. Ok, entonces, nada, vamos a hacerlo. A ver, entonces primero voy a apagar el compresor del bus como tal y vamos a usar el roar. Entonces, ¿qué requerimos en este momento? Vamos a utilizar la distorsión muy levemente en las frecuencias medias bajas. Estamos hablando de eso alrededor de los 300 Hz. Entonces lo primero que tenemos que hacer acá es setear en el modo multibanda, como está en este momento. Y vamos a poner en el modo low. Yo te diría que está bien que esto esté en 200, pero vamos a hacer que el high esté en los 400 Hz. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque si tú seteas en el low 200 y en el high 400, quiere decir que la banda media se sitúa entre los 200 y los 400 Hz. Y esta es la que vamos a modificar, ¿de acuerdo? No el resto la vamos a dejar tal cual. Pero esta es la que nos interesa modificar un poco para que tenga un poco más de pegada los dos elementos, que se junten bien el kick y el bass. Entonces, vamos a aplicar eso. De nuevo, esto simplemente es con un soft sine que puedes hacer la distorsión. Es algo muy sutil, muy sutil. Simplemente gire la perilla para que escuches lo que está haciendo. Y como puedes notar, como ya estarás notando, a ver, primero le voy a quitar esta compresión que no tiene que ir acá. Si yo le quito la distorsión, escucha lo que pasa. Está opaco, no tiene pegada, pero si yo le aumento esa pequeña distorsión entre los 200 y 400 Hz, ya tiene más pegada, ¿verdad? Ya se sienten más presentes en la mezcla. Súper smooth, súper hermoso, la verdad. Y cuando tenemos esto, ya estamos listos para un pequeño glue compressor. Esto básicamente lo que hace es atar ambas cosas, es decir, es que se sientan juntas aparte de lo del sidechain que hicimos. Y para esto lo único que vamos a hacer es esto. Vamos a poner los settings para no modificar las transientes, sino solo el cuerpo como tal del bajo y el kick. Vamos a ponerlo en los 10 milisegundos al compresor. Vamos a poner un release en el mínimo posible. Y vamos a poner el ratio de compresión en 2. Es decir, es algo muy suavito. Vamos a activar el soft clipping porque no queremos que clipee. Y vamos a comenzar a mover el threshold simplemente por los 3-4 decibeles. Algo muy sutil.
Exacto. Voy a quitar esto. Vamos a recuperar lo perdido. Recuerda que esto es un medidor de reducción de dBs y lo que te está indicando es que se han perdido 3-4 decibeles y eso hay que recuperarlo con el make-up. ¿De acuerdo? Hay que recuperar la ganancia con el make-up. Entonces, sin el compresor, con el compresor, sin el compresor, con... Entonces el sonido simplemente penetra más, es más abrasador. Le voy a quitar a ambos. Como puedes ver, el sonido es muy suelto sin esto. Y simplemente el cielo es el límite con respecto a todo lo que podemos hacer en tema de generación de low end como tal. Y en este momento ya te he dado una primera buena pauta de cómo podemos ejecutar un low end completamente eficaz dentro de Ableton Live. Te recuerdo que si quieres aprender a producir EDM con tu propio sonido, siempre está nuestro curso insignia denominado EDM System en la sección de comentarios y en la descripción de este y de todos los videos del canal. Sin más que decirte por el momento, yo me despido y te espero en una nueva edición de EDM Creativo. Cuídate mucho, pasa bien.